El oscuro legado de Joram. Incluso antes de sentarse en el trono, Joram ya cargaba sobre sus hombros el peso del nombre que heredó. Hijo de Acab, rey de Israel, y Jezabel, la mujer más temida del reino, nació dentro de un palacio en Samaria, rodeado de lujo, pero también de intrigas, idolatría y sangre inocente derramada. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Ahora comencemos nuestro viaje a través de las historias bíblicas. La infancia en los pasillos del miedo. Creció escuchando susurros en los pasillos, viendo los altares de Baal brillando en la noche y presenciando los enfrentamientos entre sus padres y los profetas del Dios verdadero. El aire en el palacio era pesado. Incluso el silencio parecía ocultar algo. No había espacio para correr en los jardines o jugar libremente. Todo estaba vigilado, controlado, calculado. Los muros del palacio guardaban secretos que ni siquiera los ecos se atrevían a repetir. Los sirvientes caminaban con la cabeza gacha y era común que desaparecieran sin explicación después de oír o ver demasiado. Joram creció aprendiendo a no confiar en nadie. Incluso la comida en el plato era sospechosa. Desarrolló desde muy temprano el hábito de la observación silenciosa, tratando de descifrar el estado de ánimo de su madre a partir de los sutiles movimientos de sus manos o la forma en que Ahab evitaba su mirada. En las noches en que los gritos resonaban en los pasillos, de profetas perseguidos, de prisioneros castigados o de rituales profanos que tenían lugar en secreto, Joram se acurrucaba entre sus sábanas de lino, pero su corazón permanecía expuesto al terror. Nadie lo consoló. No hubo abrazos en su infancia, ni canciones de cuna, solo el sonido constante de mentiras susurradas y pasos apresurados tratando de escapar de la culpa. Era un palacio con el brillo del oro, pero con el olor del miedo. Cuando los profetas de Elías desafiaron a los ídolos, el ambiente se convirtió en una olla a presión. Joram vio que los ojos de su madre se iluminaban de furia y los de su padre se apagaban de cobardía. La justicia de Dios parecía un enemigo dentro de su hogar, y Joram creció no solo confundido sino resentido. Para él, el nombre del Señor era solo otro sonido entre muchos que causaban tensión, no reverencia. Y así, Joram se convirtió en un espejo de la casa que lo crió, adornado por fuera, agrietado por dentro. Aprendió desde muy joven que sobrevivir era más importante que soñar y que el trono no era un privilegio, sino un campo minado. Detrás de su futura apariencia real se escondía un hombre que conocía el miedo mejor que la fe y que había sido entrenado no para reinar con justicia sino para mantener el control, incluso si eso le costaba el alma. Lecciones de manipulación. Mientras otros niños escuchaban historias de héroes, él escuchaba sobre mantener el poder a cualquier costo. Jezabel, su madre, era una estratega fría, y Acab, su padre, era un rey débil en sus manos. Esto dio forma a Joram. Su carácter no se forjó por la rectitud ni por la fe, sino por el juego constante de la manipulación y las apariencias. Un reino en espera. Él no era el primero en la sucesión al trono. Su hermano, Ococías, asumió el reino cuando murió Acab. Pero su reinado fue breve y desastroso. Gravemente herido, Ococías no buscó a Dios, sino que consultó a dioses extranjeros.
Murió sin herederos. Entonces los ojos se volvieron hacia Joram. La coronación y la desconfianza. Cuando fue coronado, el pueblo ya estaba cansado. Cansado de promesas vacías, de líderes arrodillados ante ídolos mientras el pueblo sufría. En Samaria aún se respiraba el olor de los sacrificios de Baal, y el nombre de Jezabel aún se susurraba con miedo. En este escenario turbulento, Joram ascendió al trono. La ceremonia fue solemne, pero sin alegría. La gente se reunió en la plaza de Samaria, no por entusiasmo, sino por obligación y curiosidad. Joram estaba vestido con ropas reales, pero parecía llevar cadenas invisibles atadas a sus hombros. La mirada de la gente no era de reverencia, sino de duda. Los murmullos se extendieron como el humo. ¿Será otro como Acab? ¿Tendrá el corazón de Jezabel? Los ancianos, los líderes militares e incluso los sacerdotes oficiales de Israel observaban con reservas, como si cada uno estuviera calculando cuánto podía confiar. Dentro del palacio, la atmósfera era aún más tensa. Algunos de los consejeros eran remanentes del reinado de Acab, experimentados en el arte de la adulación y la intriga. Otros, más jóvenes, intentaban comprender al nuevo rey, esperando pistas sobre cómo posicionarse. Jezabel todavía caminaba por los pasillos, incluso sin la corona. Su silencio era más amenazante que las palabras. Ella observaba a su hijo como quien moldea una pieza de cerámica. Si no tomaba la forma deseada, podía romperse. Jorao, a su vez, intentó crear una imagen de fuerza. Sabía que no podía mostrar debilidad, pero tampoco quería repetir los mismos errores visibles del pasado. Ordenó reforzar las murallas de la ciudad, reorganizar la guardia y revisar los impuestos. Pequeños gestos intentando transmitir control. Pero su mayor lucha fue invisible, ganarse el respeto de un pueblo que ya estaba cansado de reyes que gobernaban para sí mismos y no para la nación. Sabía que, a los ojos de todos, era el heredero de un linaje marcado por la sangre y la idolatría. Por eso su trono no fue recibido con alabanzas, sino con ojos entrecerrados y corazones endurecidos. En cada gesto sentía el peso de la comparación. En cada decisión, la sombra de sus padres caminó a su lado. Joram quería reinar, pero primero necesitaba demostrar que no era simplemente un eco de lo que vino antes. Y tal vez, en el fondo, ni siquiera él estaba seguro de poder hacerlo. Un paso hacia el cambio. A diferencia de su hermano, él no parecía querer repetir todo, al menos no de la misma manera. Una de sus primeras acciones fue destruir la columna de Baal que tanto protegían su padre y su madre. Un acto audaz y simbólico que sorprendió a muchos. Pero eso fue todo. Cambio a la mitad. Jorao derribó el símbolo, pero mantuvo el sistema. No tocó los pecados de Jeroboam. Los becerros de oro todavía estaban en pie. Fue como pintar las paredes de una casa llena de grietas. Desde fuera parecía nuevo. Por dentro, todo se estaba cayendo a pedazos poco a poco. Deseo de estabilidad. En el fondo, Jorao quería estabilidad. Yo quería respeto. Él no quería ser recordado solo como el hijo de Jezabel. Pero sus acciones carecieron de firmeza.
Estaba caminando por un campo minado, tratando de complacer a todos al mismo tiempo. La rebelión de Moab. En ese momento llegó una noticia que sacudió el palacio. Moab, antiguo vasallo de Israel, se había rebelado. Se negaron a pagar el tributo, miles de carneros y corderos con su lana, que se les había exigido desde el tiempo de Acab. Para Jorao, aquello no fue solo una afrenta. Fue una amenaza para su reinado. El pacto con Josafat y Edom. Sin experiencia como guerrero, Joram buscó ayuda. Le tocó a Josafat, rey de Judá, quien, a pesar de ser justo, era vulnerable en las alianzas. Josafat aceptó. Y juntos también arrastraron al rey de Edom. 3 reyes, 3 ejércitos, un objetivo: aplastar a Moab. El viaje a través del desierto. La estrategia era cruzar el desierto de Edom y sorprender a los moabitas. Pero 7 días de marcha bajo un sol cruel y sin agua convirtieron el plan en una pesadilla. Los caballos cayeron. Los hombres se desmayaron. El silencio estaba lleno de miedo. La voz de Josafat. Fue Josafat quien hizo la pregunta que nadie más hizo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para guiarnos? Y el nombre que me vino a la mente fue directo como una flecha: Eliseo. El profeta en el desierto. Eliseo llegó serio, directo, con esa mirada que traspasa el alma. Le dijo a Joram sin rodeos: si no fuera por Josafat, ni siquiera te miraría. En medio de reyes y soldados, fue un corte seco en la carne del orgullo. La palabra de Dios. Eliseo pidió un músico. Y mientras sonaba la música, llegó la profecía: cavad muchos hoyos en este valle. No veréis viento ni lluvia, pero el valle se llenará de agua. Un milagro extraño, ilógico, pero imposible de ignorar. El silencio que se formó tras la orden del profeta fue denso, casi sagrado. El sonido del instrumento comenzó suavemente, como una brisa en un desierto ardiente. Poco a poco, las notas llenaron el valle seco y algo invisible comenzó a cambiar en el aire. No era solo música, era un llamado a lo sagrado. Los soldados, exhaustos, guardaron silencio. Los reyes, tensos, permanecieron inmóviles. Todos sabían que estaban a punto de escuchar algo que ningún general ni consejo de guerra podía ofrecer: dirección del cielo. Mientras el músico tocaba, los ojos de Eliseo se cerraron. Su cuerpo permaneció firme, pero su espíritu parecía vagar entre el desierto y el trono de Dios. Entonces, como si las palabras fueran fuego dentro de él, habló. No fue con gritos ni teatralidad. Fue con la firmeza de quien porta verdades eternas: así dice el Señor, cavad zanjas en este valle. Porque así dice el Señor, no veréis viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua, para que bebáis vosotros, vuestros ganados y vuestros animales. Los soldados se miraron unos a otros. ¿Cavar tumbas? ¿No hay señales de lluvia? La profecía parecía una locura comparada con la árida realidad que los rodeaba. Pero había algo en la voz de Eliseo, algo que trascendía la razón. Era la autoridad de alguien que habla por Dios. No hubo discusiones. La única opción: obedecer o perecer.
Y la orden final fue aún más desconcertante, y esto es muy poco a los ojos del Señor, también entregará a Moab en vuestras manos. No solo agua, sino victoria. Un doble milagro estaba en camino. Josafat respiró profundamente y sus ojos brillaron de esperanza. Pero Joram sintió el peso de algo más. La palabra de Dios no vino para adular a los reyes. Él vino a cumplir propósitos. Y él sabía que la presencia de Josafat era el verdadero vínculo con el cielo en ese pacto. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, hubo un hilo de dirección en medio del caos. Ahora todo dependía de obedecer, cavar, incluso sin señales. Confianza, incluso sin control. Porque cuando Dios habla, lo imposible ya no es una barrera, es solo el escenario para su gloria. El milagro silencioso. A la mañana siguiente, con la salida del sol, apareció el agua. Vino sin ruido, corriendo por el valle, llenando los agujeros. Soldados y animales revivieron. La esperanza renace. En la ilusión de los moabitas. Al otro lado, los moabitas vieron el reflejo del agua y pensaron que era sangre. Creían que los reyes habían peleado entre ellos. Bajaron corriendo a saquear. Pero cayeron en una emboscada. La batalla decisiva. Los ejércitos de Israel, Judá y Edom estaban vivos y listos. Lo que pretendía ser un saqueo se convirtió en una masacre. Los moabitas fueron derrotados. Las ciudades fueron destruidas. Fuentes de agua cortadas. Campos fértiles cubiertos de piedras. La última fortaleza, Kir-Haresete. Solo quedó una ciudad, Kir-Haresete. Rodeado por todos lados. En el interior, el rey Mesa observaba impotente cómo su pueblo era destruido. Un sacrificio macabro. Sin salida, Mesa hizo lo impensable. Tomó a su hijo primogénito y lo sacrificó en el muro, delante de todos. El grito de sacrificio resonó en el campo como un trueno oscuro. Incluso los soldados de Edom temblaron. La sangre del heredero corría por el muro de Kir-Haresete, tiñendo las piedras con un color que ningún atardecer podía ocultar. Ese acto no fue solo desesperación, fue una oscura súplica a los dioses de Moab, un intento final de cambiar el destino con el mayor sacrificio posible. Fue como si el suelo mismo temblara por la violencia del gesto. El aire se hizo más denso y hasta los soldados más experimentados dudaron. El horror ha traspasado las líneas de batalla, alcanzando algo más profundo, la conciencia. No hubo celebración en la victoria. No hubo cantos entre los ejércitos aliados. Lo que debería haber sido un triunfo militar terminó en silencio y agitación. La imagen de aquel padre ofreciendo a su hijo como moneda de salvación fue más fuerte que cualquier estrategia de guerra. El rey Mesa no ganó, pero tampoco fue derrotado completamente. Israel se retiró. Edom se retiró. Incluso Josafat, el piadoso rey, partió de allí con rostro triste. Había algo en esa escena que ningún ejército quería llevarse a casa. Joram regresó a Samaria llevando algo más que los informes de una campaña, regresó con las marcas de un rey dividido entre la sombra y la luz. Hizo alianzas,
vio milagros, escuchó la voz de Dios, pero nunca se entregó completamente. Su historia es un retrato de muchos que viven entre altares derribados e ídolos preservados. Su oscura herencia no estaba solo en su sangre, sino en las decisiones que tomó cuando tuvo la oportunidad de cambiar. Y el reino, como su alma, permaneció fragmentado, esperando un rey que no solo derribaría pilares, sino que también cavaría profundo donde finalmente pudiera brotar el agua viva de Dios.